Listo, profe. Gracias. Listo, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a ver si avanzamos con las respuestas de la guía 1 que nos faltaban de la clase pasada. ¿Alguien que quiera empezar con la número 10, por favor? Yo puedo empezar con la número 10. Ok. Un segundo para buscar la guía. Ajá. Dice la 10. ¿Existía algún mecanismo de unificación de jurisprudencia para los tribunales de menor cuantía? Bueno, el grupo conformado por Ignacio y por mi persona no encontramos que antes existiera un mecanismo de unificación. Pero sí, bueno, ahí en internet encontramos que antes los tribunales de menor cuantía utilizaban criterios jurisprudenciales de la Sala Segunda, pero eso no significa que sea un mecanismo de unificación. Entonces, la respuesta fue negativa para esta pregunta. Ajá. ¿Alguien encontró algo diferente? No, profe, de hecho yo investigué porque hay una presentación del Poder Judicial justamente que expone como las diferencias antes de incorporarse la reforma, y de hecho no existía como un mecanismo que contuviera la jurisprudencia como en un solo cuerpo. Y de hecho uno de los principales motivos que dan origen a esta reforma es la necesidad de normar legalmente la jurisprudencia y conducirla como en esta línea. Ok. Eso viene más adelante, efectivamente. Bueno, esa pregunta tiene como propósito, digamos, evidenciar los problemas que habían en relación con el funcionamiento de los tribunales de menor cuantía con anterioridad a la reforma, porque precisamente al ser tribunales que resolvían en única instancia, generaban criterios contradictorios, muchas veces dependiendo de la circunscripción territorial de cada tribunal, sin posibilidades de que existiera algún mecanismo, digamos, de unificación de jurisprudencia. Entonces, esos tribunales de menor cuantía eran muy criticados por algunos sectores, precisamente porque se consideraba que eran tribunales que en determinados temas, incluso, digamos que no sostenían las líneas jurisprudenciales que iba fijando la Sala Segunda en relación con los demás órganos de la jurisdicción, ¿verdad? Con los tribunales de apelación y con los juzgados de primera instancia. Entonces, era una de las críticas justamente, y como dice muy bien Valeria, en función o en atención a esa crítica, a ese descontento del funcionamiento de los tribunales de menor cuantía, es que se toma la decisión de desaparecerlos y de crear una estructura distinta en la cual, pues obviamente hay no un mayor control sobre lo que los jueces piensen o lo que los jueces digan en sus fallos o en sus resoluciones a través de la potestad o el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino por lo menos un mayor control en cuanto a la diversidad de criterios y en cuanto a la discusión de esa diversidad de criterios, incluso creando la figura de un recurso de unificación, que es el que vamos a ver más adelante. Pero entonces, sí, en la práctica se daban ese tipo de situaciones, ¿verdad? Los tribunales y los juzgados, incluso en algunas partes del país donde no habían tribunales de menor cuantía,
juzgados de primera instancia con criterios totalmente distintos, tribunales de apelación con criterios totalmente distintos en relación con temas básicos. Entonces, sí, efectivamente, como ustedes lo dicen, no había forma de poder llevar a cabo un proceso de unificación de jurisprudencia. Bien, está por ahí. Sí, profe. Por favor, ¿podría responder a que sí? Sí, claro, la 11. Gracias, sí, la 11. Sería indicar cuáles órganos son unipersonales y cuáles son colegiados después de la reforma. Bueno, con respecto al capítulo 12º de la reforma procesal laboral, encontramos en el numeral 605 que el tribunal puede ser por escogencia de las partes, unilateral o colegial, siendo electo de una lista compuesta por 20 personas, al menos quienes mantendrán el Ministerio de Trabajo específicamente de la siguiente manera. En el caso del arbitraje unipersonal, la escogencia la hará, salvo acuerdo de ambas partes, la autoridad competente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del respectivo centro de arbitraje. Colegiado será cada una de las partes, designará de dicha lista a una persona y 2 designados escogerán a una tercera quien presidirá el tribunal, profe. Ok. ¿Solo eso contestó Shawnee? Sí, yo pensé que ahí estaba contestando las dos cosas. No sé si hay algo que no quedó claro, pero no. Vamos a ver, de lo que le estoy entendiendo, se está refiriendo más que todo a los tribunales arbitrales. La pregunta sería con respecto al resto de los tribunales de la jurisdicción. ¿Qué encontraste con respecto a eso? Engelbert, ¿usted puede ayudarle ahí un poquito a Shaw? Sí, profe, pero regálame un instante porque es que la compu mía está fatal. Ajá. Ok. Fabián ese, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿encuentra algo? Denise, ¿usted podría completar algo de lo que dijo Shaw? Sí, profe. Bueno, órganos unipersonales serían los juzgados especiales. Bueno, me parece que usted mencionó la primera clase. Ajá. Órganos especializados, los juzgados mixtos, los juzgados contravencionales. Eso unipersonal. Encontré que, bueno, los juzgados de trabajo están integrados por varios jueces, pero en primera instancia resuelven de manera unipersonal. Ok, muy bien. Y los órganos colegiados están los tribunales de apelación, el Tribunal de Casación de la Sala Segunda de la Corte y, bueno, los tribunales de conciliación y arbitraje que pueden ser tanto unipersonales como colegiados. Ok. Bien. Ok. Muy bien, Denise. Efectivamente, la respuesta es esa, está correcta. No sé si Fabián quiere agregar algo o Shaw entendió bien. Ya la parte de los tribunales arbitrales es otra cosa. Es para el procedimiento arbitral. La conformación de los tribunales arbitrales es la que dijo Shaw ahí en la primera parte de la respuesta. Pero hasta el día de hoy, y de acuerdo con la información que tengo, el arbitraje no ha dado los frutos o los resultados esperados. Es decir, no se han constituido tribunales arbitrales para la resolución de los temas en la materia. Por alguna razón, todos los árbitros que fueron
nombrados e incorporados a la nómina o a la lista de árbitros del Ministerio de Trabajo, pues han estado hasta el día de hoy sin hacer absolutamente nada. No se ha tramitado desde la reforma, desde la entrada en vigencia de la reforma, ningún arbitraje. Bien, muy importante nada más, conforme lo dijo Denise, entender que pueden haber juzgados con bastantes jueces, pueden haber juzgados que tengan 3, 4, 5 jueces, ¿verdad? O juzgados como los de San José en el primer circuito que tienen, no sé, deben de tener 9 o creo que el otro debe tener 15 jueces. El hecho de que el juzgado esté compuesto en su integración interna por una gran cantidad de jueces no significa que a la hora de resolver, que a la hora de dictar sentencia, los jueces se reúnan para deliberar y para el dictado de los fallos. Cada juez tiene la asignación de su caso, ¿verdad? Y lo resuelve de forma unipersonal, tanto en los juzgados especializados como en los juzgados mixtos, en donde conocen de varias materias, como en los contravencionales, que son los que están ubicados fuera de los centros de población, fuera de los cantones, que concentran la mayor cantidad de población. En el tema, tal vez ahí faltó indicar que hay tribunales de apelación en materia laboral, que esos sí son colegiados, van a resolver de manera conjunta. Algunos son especializados, o sea que conocen solo de la materia laboral, y otros son tribunales de apelación mixtos, es decir que los tribunales conocen de varias materias. En ese caso, a veces lo que suele ocurrir en la práctica es que alguno de los jueces se dedica más a una materia y es el que lleva como la voz cantante en el tribunal sobre los asuntos de una determinada materia. Eso yo creo que es uno de los graves inconvenientes que tiene el sistema, porque tener un tribunal de apelación para que uno de los jueces sea el que conozca los asuntos laborales, otro conozca los asuntos civiles y otro conozca los asuntos penales, al final entonces se pierde realmente el sentido del tribunal colegiado y se pierde el sentido de la deliberación como órgano colegiado para efectos de poder incorporar la mayor cantidad de criterios en la discusión y en la decisión del conflicto jurisdiccional que ese tribunal está llamado a resolver. Pero bueno, en la práctica sucede así. Recuerdo un caso del tribunal de apelación de Pérez Celedón, en donde había una integración de 3 jueces y ellos internamente tenían, digamos, el acuerdo entre ellos mismos de que uno se dedicaba a ver los asuntos penales, otro se dedicaba a los asuntos laborales y otro a los asuntos civiles. En alguna oportunidad conocieron de un tema de narcotráfico muy delicado y les abrieron un procedimiento disciplinario que terminó incluso con el despido de los jueces, y la excusa que trataron de exponer o argumentar los otros 2 jueces que no habían casi que participado de la decisión del tema penal es que ellos simplemente tenían ese acuerdo interno o esa decisión de que cada uno, de acuerdo con su especialidad, era el que llevaba el mayor peso en cada una de las respectivas materias, y por supuesto que ese argumento no fue considerado, no fue tomado en cuenta, y los 3 jueces fueron considerados solidariamente responsables por el problema que se suscitó en la resolución del proceso ese penal, independientemente de que, repito, haya habido 2 jueces que prácticamente no participaron de la decisión y se dejaron llevar por lo que el tercero,
que era el que llevaba los temas penales, pues sencillamente los embaucó, ¿verdad? Y en la práctica puede ser que eso suceda, ¿verdad? O puede ser que siga sucediendo y por eso es que se busca o se pretende, en la medida de lo posible, que los tribunales colegiados de mayor rango sean tribunales especializados para poder garantizar una mejor decisión o mejores decisiones en las respectivas jurisdicciones. En el caso de la sala segunda, la sala igual es una sala que conoce de varias materias, conoce lo laboral, que es más o menos un 75% de la totalidad de los asuntos que llegan ahí en casación, aproximadamente un 15% de los asuntos son relacionados con derecho de familia y más o menos un 5% de lo que llega a la sala tiene que ver con procesos civiles en materia de juicios universales, básicamente sucesiones y quiebras. Esas son las tres jurisdicciones que son del conocimiento de la sala segunda. Y más o menos en esa proporción de porcentajes. Entonces, la sala segunda sí, fundamentalmente es una sala que mayoritariamente conoce los recursos de casación en materia laboral. Ese es el grueso de la sala segunda. Bien, Nancy está por ahí. Sí, profe. Un segundo. ¿Puede, por favor, continuar con la siguiente pregunta? Sí. Es la número 13, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, la pregunta dice, ¿en qué consiste la cuantía en materia laboral? ¿En cuánto está fijada actualmente dicha cuantía? ¿Quién la fija y cada cuánto tiempo? Un segundo para buscar la respuesta. Ajá. Ya. En materia laboral, como en la mayoría de los procesos civiles, la cuantía corresponde a un elemento de la competencia objetiva en un determinado proceso judicial. La cuantía corresponde al valor económico al cual se estima un valor determinado proceso laboral, en concordancia con el objeto del proceso. De igual manera, es la Corte Plena quien establece el tope que constituye el límite entre la menor y la mayor cuantía, que son las dos cuantías que tenemos en nuestro ordenamiento. Ok. Pregunta, Nancy, ¿cuál es la diferencia entre cuantía y estimación? Bueno, la estimación, si no me equivoco, es más que todo lo que hace, digamos, en un proceso una persona o ya sea el órgano que es el juzgador, ¿verdad? Para un monto que es diferente a lo que, ¿cómo le puedo explicar? Es que, por ejemplo, para llevarlo a lo práctico, ¿cómo podría ser? Digamos que un vehículo, yo pongo una estimación, un valor que puede tener. En cambio, la cuantía es más que todo lo que equivale al valor de todo el proceso. Digamos que, no sé, lo que tiene que ver con, aparte del valor del vehículo, los daños materiales, etcétera, y las pretensiones también. Bueno, pero quitando el vehículo y yéndonos al tema laboral, que es el que nos ocupa en la materia, ¿cuál sería el ejemplo? ¿Alguno que esté llevando consultorios? ¿Quién está llevando consultorios? Nadie. Yo creo que aquí nadie ha entrado a consultorios. Nadie todavía. Yo estoy llevando los consultorios. daños morales al trabajador, profe. ¿Perdón? No están viendo materia laboral en consultorios. Sí, no, pero igual, digamos, ya tienen un poquito más de experiencia en
el tema de las demandas. Profe, Sí, sí, diga Jaime. A ver si es la respuesta correcta. Ajá. La estimación es, por ejemplo, lo que como cuando demanda, pues pone en cuanto a lo que van a ser los gastos del proceso, la indemnización o la obligación que se adquiere, digamos, con el trabajador, si es que es el trabajador el que está demandando, etcétera, todo ese conjunto de gastos. Y digamos, la cuantía, entiendo yo que es algo bien juzgado, porque no siempre es la misma. A veces un abogado pone una estimación X, pero el juzgado le dice que no, que la cuantía es tanto. Digo yo. Sí, por ahí anda, solo que hay una parte que no está bien. La última parte sí está mejor que la primera. ¿Quién más? Nazaret Mora. Bueno, sinceramente no sé muy bien la diferencia, pero concuerdo con que la cuantía son los gastos procesales en total, digamos, como lo que va a costar en su totalidad el proceso, y la estimación es lo que se hace con respecto a las pretensiones, lo que se está pidiendo básicamente. Se está pidiendo, ok. Profe, sí. Yo no sé, digamos, para opinar, algo que se me ocurre o más o menos que creo que es por ejemplo que las partes en los procesos laborales, cada parte estima el proceso, digamos, en un valor, ¿verdad? Que se traduce, digamos, el proceso se traduce a un valor, es una estimación que presenta, digamos, las partes. Y el juez, a partir del valor que estiman las partes, determina cuál va a ser la cuantía, digamos, cuál va a ser el valor real, digamos, en la que se va a determinar la cuantía. Creo que es eso, partiendo, digamos, de la estimación que hacen las partes. Ok, muy bien. Gracias, Fabián. Sí, Germán. No, profe, en un inicio sí concuerdo con Fabián en cuanto a que la estimación proviene de las partes y el análisis que estas hacen para determinar el valor o sobre qué va a girar el proceso en sí. Y la cuantía es algo más mecánico para determinar en sí la naturaleza del proceso y bajo qué elementos se va a regir, ya sea de mayor cuantía, el tribunal que lo va a analizar y estos aspectos procedimentales. Entonces, sí, esa es como la distinción que yo hago. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí. Sí. Edson, dele. Sí, yo quería agregar que sí, que la estimación, digamos, sería como la aspiración económica de las partes. En cambio, la cuantía se hace referencia, según entiendo, a una cuestión más administrativa. Ok. Profe, bueno, no exactamente administrativo, ¿sí? Sino que yo quería decir que, o sea, la cuantía en sí es un criterio de carácter objetivo que lo que hace es determinar la competencia del juez, mientras que la estimación, bueno, y esta es fijada en este caso por la Corte Plena, mientras que la estimación es fijada por las partes y tiene que ver con la trascendencia económica de esa relación jurídica, o sea, es meramente pecuniario. Ok, sí, bueno, yo creo que ya varios han repetido acertadamente los criterios diferenciadores entre estimación y cuantía, que eso es básico, ¿verdad? Que lo sepan. Eso es un tema de derecho procesal que les aplica a todas las materias y que tienen que saberlo sin ninguna duda. La estimación, entonces, en definitiva, viene a ser el valor económico que la parte le da a sus pretensiones en la demanda. Es el valor económico que la parte le da a sus pretensiones en la demanda. No tiene que ver con el tema de los gastos del proceso. Los gastos del proceso tienen que ver con las costas procesales. Esos son los gastos del proceso, las costas procesales. Las costas personales tienen que ver con los honorarios del abogado o de la abogada. La estimación es el valor económico que la parte le da a sus pretensiones. En materia laboral, la demanda no necesariamente tiene que ser estimada. La parte puede estimar la demanda o puede no estimarla. No existe un requisito de estimación de la demanda. La cuantía, como ustedes lo dijeron, sí implica un elemento ya no subjetivo, atinente o relacionado con la parte, sino que implica un elemento de carácter objetivo
en donde es el órgano jurisdiccional, es la persona juzgadora, la que determina el valor real de las pretensiones que la parte actora está deduciendo en su demanda. ¿Y por qué es importante que el juez haga esa valoración económica de las pretensiones? Porque el juez necesita definir o determinar si el proceso es de mayor cuantía o es de menor cuantía en función con las pretensiones que se están discutiendo en el proceso. Si considera que el proceso es de mayor cuantía, pues entonces le dará un trámite de proceso de mayor cuantía y ese trámite va a ser distinto, como lo veíamos la clase pasada, al proceso de menor cuantía, que serían procesos inferiores a los 15 millones de colones, de mayor cuantía superiores a los 15 millones de colones. La Corte Plena, efectivamente, como lo dijo Nancy, es la que establece el valor objetivo de la cuantía. Y ahí la determinación de ese valor para definir básicamente cómo se distribuyen las cargas de trabajo entre los diferentes juzgados del orden jurisdiccional, la Corte Plena lo puede hacer cuando quiera, no hay un plazo específico para que se revisen las cuantías. Puede hacerlo cada 2 años, cada 5 años, cada 10 años. De hecho, la cuantía en materia laboral durante mucho tiempo estuvo en 3 millones de colones, después pasó a 5 y de 5 pasó a 15. Pasó a 15 recientemente porque de ahora los procesos laborales casi todos son procesos que tienen salarios más altos, hay reclamos de horas extras y en muchos casos hay procesos que son inestimables, hay pretensiones que son de naturaleza inestimable. Cuando el proceso o las pretensiones que se plantean o se formulan en la demanda son inestimables, el proceso se considera como un proceso que tiene que ser tramitado como un proceso de mayor cuantía. ¿Qué sería o en qué casos, Camila, son inestimables las pretensiones de una demanda? Profe, cuando tienen que ver los derechos fundamentales de los trabajadores. Ese es un ejemplo, muy bien. Okay. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? De pretensiones inestimables. Profe, Ajá. cuando se Allá. habla del daño moral, por ejemplo, de un trabajador. Ajá. Bueno, ahí es relativo, Dayana, porque si yo estimo el daño moral y lo pido, digamos, en 10 millones de colones, pues entonces ya lo estoy estableciendo en una suma determinada. Sí, solo que sería, digamos, siento que es como un poco más objetivo, porque, digamos, el daño moral para un trabajador depende de la situación, ¿verdad? Que haya sufrido, puede para valer una cosa y para otra persona valer otro monto diferente. Sí, Entonces, normalmente cuando se solicita el daño moral en las demandas laborales, la parte no lo cuantifica, perdón, no lo estima, y el juzgado tampoco lo cuantifica, sino simplemente se pone el daño moral y, como dice usted muy bien, dice, será después en sentencia donde el juez, con la ayuda de un perito o de acuerdo con su propio criterio, establezca la existencia del daño objetivo y fije un monto. ¿En qué otro tipo de asuntos las cuantías son inestimables? Los procesos colectivos. En los procesos colectivos, ajá, como por ejemplo un proceso colectivo por efectos de qué, Nazaret. No sé, por ejemplo, cuando se está tratando el tema de las huelgas. Ajá, correcto. Y tal vez con las convenciones colectivas también. Ok.
Eso sí, normalmente hay la competencia de los temas colectivos siempre la van a tener los jueces y van a ser tramitados esos procesos mediante un proceso especial, ¿verdad? No se les va a definir cuantía a ese tipo de proceso porque ya tienen, repito, un proceso definido por ley. ¿Qué otro caso? Yo tengo una consulta. Sí, Edson. En relación, digamos, al caso del Nemagón y los agroquímicos que habían sucedido en la década del 70, ¿se podría decir que eso es un proceso inestimable? Correcto. Sí, los riesgos del trabajo, sería el caso que usted está planteando, los temas de Nemagón. Cuando hablamos de riesgos del trabajo, hablamos de dos cosas, hablamos de accidentes laborales y hablamos de enfermedades laborales. Tanto esos accidentes como las enfermedades tienen que tener relación con un contrato de trabajo, tienen que tener relación con la ejecución de unas labores en un centro de trabajo determinado. Pues toda persona trabajadora en este país tiene que estar cubierta por una póliza de riesgos del trabajo. El trabajador, a la hora de ejecutar su contrato de trabajo, puede sufrir un riesgo laboral. Y el riesgo laboral, repito, puede ser de dos clases. Puede ser o un accidente de trabajo, ¿verdad? O puede ser una enfermedad ocasionada por el trabajo, como en el tema del Nemagón que usted está planteando como ejemplo. Esos procesos de riesgos del trabajo también tienen un procedimiento especial establecido en el código. Se tramitan por un procedimiento especial. Pero, como usted bien lo dice, son procesos que al final terminan siendo inestimables porque usted no sabe a cuánto va a llegar a ascender el monto de las indemnizaciones económicas que puedan llegar a corresponderle a esa persona trabajadora. Y algo muy importante que opera no solo para el tema de los riesgos, sino también para las pensiones, ¿verdad? Es que todos los procesos en donde se discutan prestaciones futuras, ¿verdad? Son procesos que terminan siendo inestimables. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo va a vivir el trabajador, no sabemos cuánto tiempo, si usted pide, por ejemplo, una reinstalación, usted no sabe a ciencia cierta en qué se va a traducir económicamente el valor de esa reinstalación porque no sabe cuánto tiempo va a durar la relación laboral. La reinstalación, como ya muy bien lo dijo, creo que fue Dayana, es inestimable porque lo que se discute ahí es un tema de derechos fundamentales. Pensiones son inestimables cuando las prestaciones son futuras y no sabemos por cuánto tiempo las va a llegar a terminar recibiendo la persona trabajadora, y en el caso de los riesgos también son temas inestimables. Todos esos ejemplos de pretensiones inestimables es importante tomarlos en cuenta porque en algunos casos, si la vía que utilizamos para la tramitación de esas pretensiones es la vía ordinaria y el proceso ordinario es inestimable, se va a tramitar como ordinario de mayor cuantía y el recurso de alzada lo va a conocer la sala segunda en casación, no va a pasar por el tribunal en segunda instancia, ¿verdad? O en apelación. Sin embargo, hay pretensiones que son inestimables, como esa que usted está diciendo, Edson, en riesgos del trabajo, pero que tienen el procedimiento señalado específicamente, y en materia de riesgos por una cuestión de distribución de cargas de trabajo, la reforma procesal laboral estableció que las sentencias dictadas en primera instancia en materia de riesgos las iba a revisar el Tribunal de Apelación, no la sala. Entonces, no es ahí el criterio para la determinación de la competencia funcional, o sea, la determinación de la competencia del órgano que conocen alzada, no la determina la naturaleza inestimable o no de las pretensiones, sino la norma específica que dice que la sentencia en materia de riesgos es examinada en apelación por el Tribunal de Apelación. Pero es porque la ley lo dice así. En materia de seguridad social, ¿verdad? En pensiones, por ejemplo, la sala sí se reservó el conocimiento de la casación. Entonces también son asuntos de naturaleza inestimable, pero en ese caso sí, la sentencia de primera instancia
es conocida en casación por la sala segunda. Entonces, básicamente ahí lo que hubo fue una distribución en función de cargas de trabajo de los diferentes tipos de procesos, y la sala decidió qué tipos de proceso iba a conocer en casación y qué tipos de procesos iba a delegar en los tribunales de apelación para que fueran conocidos en el recurso de apelación y ahí terminar el proceso, porque ya los procesos no tienen, después de la resolución del tribunal de apelación, ya no tienen casación. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Bien. Sara, ¿está por ahí Sara Hernández? Sí, para que continúe, por favor. Sería la 14, ¿verdad? Gracias. La 14. ¿Perdón? Correcto, sí. Ok, indicar si en la jurisdicción laboral existen juzgados especializados y juzgados no especializados. Explique. Bueno, yo puse que hoy en día lo que tenemos son juzgados de trabajo, de los cuales algunos son juzgados especializados, es decir, que son juzgados que solo conocen de materia laboral y no conocen de ninguna otra materia, como por ejemplo solo pretensiones de tipo laboral. Estos se encuentran, bueno, esparcidos por las 7 provincias. Por ejemplo, en San José los encontramos en Desamparados, en Atillo y en Puriscal, en Alajuela, en Grecia y San Ramón, y San Carlos, Cartago en Turrialba, Heredia en San Joaquín de Flores y Guanacaste en Liberia, Santa Cruz, Nicoya y Cañas, en Limón en Pocosí, en Punta Arenas en Aguirre, Golfito y Corredores. Bueno, y en estas localidades entonces hay juzgados de trabajo especializados porque hay una alta concentración de población. Fuera de estas localidades, todo lo que encontramos son juzgados contravencionales, ejerciendo la jurisdicción de juzgados laborales. Significa entonces que el juzgado no es un juzgado especializado y que la persona juzgadora que está a cargo de estos juzgados mixtos, pues lo que hace es dividir su tiempo en el conocimiento y resolución de los asuntos de las diferentes materias, y que siguen siendo juzgados mixtos, es decir, juzgados no especializados. Ok, buenísimo. Perfecto, Sara, muchas gracias. Mauricio está por ahí, Mauricio Murillo. Sí, profe. La 15, por favor, Mauricio. Ok, dice explicar los asuntos de menor cuantía y de mayor cuantía antes de la reforma procesal laboral y luego de esto. Bueno, nosotros escribimos, es importante mencionar que sí hubo un cambio grande luego de la reforma procesal laboral. Antes de dicha reforma, los procedimientos tanto de mayor y menor cuantía se veían resueltos por diferentes órganos jurisdiccionales. Esto dado que existían juzgados de menor cuantía regidos por una ley especial en aquellas zonas en las cuales no existían tribunales de menor cuantía. Estos procedimientos eran conocidos por los juzgados convencionales, por lo cual la división entre ambos procedimientos se veía muy bien marcada. Ante estos antiguos tribunales, sus resoluciones no poseen la capacidad de poderse presentar un recurso de alzada. Sin embargo, con la llegada de la reforma procesal laboral, estos tribunales anteriormente señalados, los cuales se atribuían los procedimientos de menor cuantía, desaparecen. Sin embargo, es solo el tribunal el cual desaparece, puesto que las cuantías se mantienen. Pero ahora estos procedimientos, sin importar la cuantía, serán conocidos por los mismos órganos jurisdiccionales. Ok. Mauricio, si yo le preguntara a usted en qué consiste la casación directa o la casación per saltum, ¿qué respondería? ¿Cómo relacionaríamos ese concepto con lo que usted me está diciendo? ¿Qué significa casación directa o casación per saltum? No ¿Te suena? Ok, Ignacio Salazar. Sí, señor. Bueno. ¿Recuerda más o menos qué significa eso? Sí, que, por ejemplo, la casación per saltum
a pesar de que se inicia un proceso en un juzgado de menor cuantía, si tuviera que formularse una apelación, pues, o una casación, va directamente a la sala segunda, por ejemplo, materia de fueros de protección laboral o discriminación. Ok, por eso se llama casación directa o per saltum, ¿verdad? Eso en latín es por salto, significa que la sentencia que se dicta en primera instancia tiene recurso, pero el recurso es directamente el de casación y que conoce la sala segunda. Quiere decir que ahí nos brincamos la segunda instancia, ¿verdad? Ese proceso no pasa a conocimiento del Tribunal de Apelación, como ocurría antes de la reforma. Antes de la reforma íbamos escalando, ¿verdad? Primero la sentencia de primera instancia, si se apelaba iba al tribunal y si se recurría en casación pasaba del tribunal a la sala. Ahora ya eso cambió y se establece entonces la figura de la casación directa o la casación per saltum, y en algunos casos, dependiendo de la naturaleza del proceso, la cuantía, el recurso de apelación es ante el Tribunal de Apelación en los asuntos que no tienen posibilidad de llegar a la sala, ¿verdad? Son asuntos que se quedan ahí en segunda instancia y ahí fenecen, ahí mueren en definitiva con una sentencia que dicta el Tribunal de Apelación. Bien, Casey Paniagua. Sí, profe. ¿Podría continuar con la siguiente? La 16 es, ¿verdad? Correcto, la 16. La pregunta diría, explicar si existen o no tribunales de apelación especializados y no especializados en la jurisdicción laboral de nuestro país. Mi respuesta es, no existen en realidad tribunales de apelación no especializados, solo se desarrollan los especializados de acuerdo a lo señalado en el artículo 429 del Código del Trabajo, que dice, la jurisdicción de trabajo estará a cargo de juzgados, tribunales de conciliación y arbitraje y tribunales de apelación y casación, todos especializados. De este modo no se contempla, de acuerdo con lo señalado anteriormente, tribunales no especializados. Existen 8 juzgados de apelación especializados en el país y además se desarrollan 16 juzgados de trabajo especializados. Después de la reforma se crean 4 tribunales de apelación que son mixtos y únicamente uno de esos es especializado. Entonces, ¿usted cree que lo que dice la norma se cumple en la realidad? Casey? Bueno, no tanto porque sí hay uno especializado. Uno especializado, sí. Sí, pero en realidad no sé, digamos, cómo está eso, porque, bueno, en el Código de Trabajo lo que se señalaba era eso. Sí. María Fernanda, ¿ustedes cómo la contestaron esa? Nosotras pusimos que efectivamente existen tribunales de apelación especializados y no especializados de acuerdo al artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice primero de las apelaciones que proceden en los asuntos de conocimiento de los juzgados de trabajo, excepto las diferidas que eventualmente deban ser conocidas por los órganos de casación, y segundo de los demás asuntos que determina la ley. Y pusimos un extracto que nos encontramos de un autor que se llama Esteban Calvo Rodríguez y dice, tratándose de los tribunales de trabajo, la ley orgánica del Poder Judicial les otorga competencia para conocer en grado de las resoluciones que dicten los juzgados de trabajo cuando proceda el recurso de apelación o la consulta, así como también para conocer en alzada los conflictos colectivos de trabajo y la declaratoria de huelga. También deben resolver sobre los impedimentos, excusas y recusaciones de sus jueces superiores. Y tenemos que además con la reforma procesal laboral se crean 8 tribunales de apelación especializados, tal como se indica en el artículo 6 de la reforma. Ok. Sí, bueno, tal vez para complementar lo que decía Casey y María Fernanda, sí, la ley quedó orientada a que ojalá en todas las jurisdicciones o en todas las materias lleguen a existir los juzgados y tribunales especializados. Pero
para eso se va a ocupar o se va a necesitar tiempo. De momento hay algunos juzgados y tribunales que son especializados. Al decir especializados quiere decir que conocen solo de la materia laboral y resuelven solo temas laborales, pero hay juzgados y hay tribunales que en diferentes partes del país conocen no solo la materia laboral, sino que conocen de otras materias simultáneamente, ¿verdad? Entonces esos tribunales no son especializados, ¿verdad? Llegarán a ser especializados cuando se dediquen de forma única al conocimiento, a la tramitación y a la decisión de los asuntos en esta materia, ¿verdad? Diego está por ahí. Diego Orozco. Profe, él me dijo que si lo llamaban y él no contestaba es porque él está con fallos en el internet, que no lo deja, o sea, estar en clase más de 2 minutos. Ah, ok. Ok. Dunier. Dunier, ¿se encuentra por ahí? Dunier Padilla. Paula. Solano. Paula está, no. No, profe, ni Dunier ni Paula están. Ok, Valeria. Valeria son. Profe, ella tampoco, ella está teniendo problemas con internet, me dijo. Ok. Susi Mora. Aquí, profe. ¿Podría, por favor, continuar con la siguiente? Sí, claro, la 17, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Cuáles y cómo están definidas las competencias funcionales de la Sala Segunda como órgano de casación? Nosotros pusimos que las funciones de la Sala Constitucional como órgano de casación se encuentran reguladas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que ella conocerá sobre lo siguiente, y está los recursos de casación y revisión que procedan con arreglo a la ley en juicios ordinarios o abreviados de familia o derecho sucesorio y juicios universales, del recurso de casación en los asuntos de la jurisdicción de trabajo, cuya cuantía determinada exclusivamente por el monto de sus pretensiones no accesorias conforme a la cuantía que para este recurso establezca la Corte Plena, de las cuestiones de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción laboral cuando no corresponda resolverlos a otros tribunales de esta materia, y del auxilio judicial internacional, del reconocimiento y eficacia de sentencias y laudos extranjeros en materia laboral, sucesoria y concursal, con la salvedad de lo que corresponda conocer a otras salas de la Corte. Ok. Eso fue lo que respondimos, profe. Nada más una pequeña corrección al principio, que no era constitucional, sala constitucional, sino sala segunda. ¿Verdad? Ah, ok. Gracias, profe. Sí. Ajá. Con Gracias. todo gusto. La respuesta de Susi está muy completa. ¿Hay alguna duda que tengan en relación con la competencia funcional de la sala? Eso es súper importante, sobre todo que lo entiendan bien a la hora de resolver casos prácticos en los exámenes. Si se pierden ahí en este tema, entonces no vamos a poder resolver un caso práctico. ¿Alguien tiene algo más que agregar a la respuesta de Susi? Cuando hablamos de revisión, recurso de revisión, ¿a qué se está refiriendo esa norma? El recurso de revisión lo estudiaron en el procesal civil. Profe, el recurso de revisión no es que cuando hay una norma más favorable, que ya se ha dictado como una sentencia, entonces es la sala la que, cuando se puede presentar el recurso de revisión, porque ya tiene, se suponía que esa sentencia ya tenía cosa juzgada. Entonces no puede ser revisada solo mediante el recurso de revisión.
Ajá. Ok. Bueno, esa es una de las competencias nuevas que tiene la sala en virtud de la reforma procesal laboral. Y eso uno, creo que en la presentación está, en la presentación original del primer día de la reforma procesal laboral, viene mencionado el recurso de revisión. Materia laboral no existía antes de la reforma el recurso de revisión, no estaba regulado. Ahora se incluye, a partir de la reforma, un artículo que es el 601, en donde se regula el recurso de revisión en materia laboral. Como dice Fabián, el recurso de revisión es un recurso tasado, es un recurso extraordinario, es un recurso que procede cuando ya hay cosa juzgada material. Hay que ir al Código Procesal Civil para ver los motivos o las causas de la revisión y aplicar el 601 del Código de Trabajo para efectos de que se pueda asignar esa competencia funcional a la sala segunda, que sería conocer de los recursos de revisión que se planteen contra sentencias con autoridad y eficacia de cosa juzgada material. En los supuestos, repito, que establece el Código Procesal Civil y de acuerdo con el procedimiento, los requisitos establecidos en el 601 del Código de Trabajo. Eso es una novedad importante en la legislación laboral, porque antes no existía el recurso de revisión en la materia. Por jurisprudencia, la Sala Segunda lo había incorporado en algunos casos, pero eso en los últimos años no estaba arreglado, no estaba contemplado en el código la posibilidad de revisar las sentencias en materia laboral. Bien, creo que la respuesta con respecto a las competencias de la sala está muy completa. Nada más agregar ahí los conflictos de competencia. La sala puede resolver conflictos de competencia, que son conflictos que se pueden dar interlocutoriamente cuando hay discusión de la competencia entre diferentes órganos. ¿Cuándo conoce la sala de esos conflictos de competencia entre diferentes órganos de la jurisdicción? Cuando estos órganos no tengan un superior común. Si tienen un tribunal de apelación que es el superior común, entonces ese es el tribunal que resolverá los conflictos de competencia entre ambos jueces involucrados o ambos órganos involucrados. Pero si no, de lo contrario, el conflicto de competencia lo va a resolver la sala segunda. Bien, vamos a la 18, por favor. Denise. La número 18, por favor. Bueno, dice, ¿sí me escucho? Ok. Sí, claro. Identificar el fundamento constitucional de la jurisdicción de trabajo y el papel del Ministerio de Trabajo dentro de la concepción de un Estado interventor en las relaciones laborales. Bueno, en Costa Rica a nivel constitucional está la jurisdicción laboral que se consagra en el artículo 70, que dice que se establece la jurisdicción del trabajo dependiente del Poder Judicial. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución encargada de vigilar la adecuada aplicación de las normas jurídicas que rigen la materia, así como brindar y garantizar protección a las personas trabajadoras en la observancia de sus derechos. Y este ministerio fue creado en 1955 y su misión al día de hoy es, rectora y ejecutora de la política laboral y seguridad social, dirigida a la sociedad costarricense, vigilante del trabajo decente, el desarrollo, inclusión, equidad y justicia social, y cumpliendo a su vez con algunas funciones esenciales encomendadas a esta institución según el capítulo 1 de su ley orgánica, entre las cuales se destacan gestionar el proceso de la política pública en materia sociolaboral a través de la gestión de políticas puntuales y lineamientos generales para ejercer la rectoría que le compete y la conducción de la política institucional legal, técnica, administrativa del ministerio para que los programas ejecutados por este se desarrollen dentro de un marco establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno. Educar a la población en materia de deberes y obligaciones laborales para prevenir la conflictividad laboral, mantener y promocionar la adecuada articulación entre el Ministerio y sus dependencias y las demás organizaciones que en el país realizan actividades propias de la Administración de Trabajo, así como organismos internacionales afines y la competencia ministerial.
Y bueno, este papel dentro de la convención, digamos, concepción, perdón, de un estado de intervención en las relaciones laborales, bueno, nos contextualizamos en 1920, los trabajadores, los intelectuales y algunos políticos se inquietaron en ese momento para brindar un apoyo legal referente a la prestación de servicios laboral, pues en el plano internacional se contaba con normativa apropiada para elaborar la interna y así estructurar la justicia social. Se dice que, sabes que está muy larga la pregunta, la respuesta, entonces estoy viendo como qué agarrar. Ahí se inicia la lucha en el Congreso para la creación de leyes laborales y en varias sesiones del Congreso se meditó sobre la conveniencia de aprobar las leyes de trabajo y después la creación del Ministerio Público, o si bien debería ser viceversa. Y bueno, ahí mencionamos un autor que dice: la misión de las leyes de trabajo y de la previsión social es lo principal y la creación del ministerio respectivo es lo accesorio, pero en realidad el conjunto forma un mecanismo tan complejo que en ciertos países la nomenclatura de las leyes sobre las de legislación industrial ha venido a tomar la propia designación del ministerio correspondiente y se le llama leyes de trabajo y de la previsión social. Entonces, bueno, gracias al esfuerzo y la lucha, en 1928 se aprueba la creación de las dos secretarías, la de Trabajo y Previsión Social y la de Agricultura. La primera quedó adscrita a la ya existente Secretaría de Gobernación y Policía. Y bueno, en síntesis, el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el interventor es mediar en las relaciones obrero-patronales para proteger a la parte más vulnerable de las arbitrariedades e injusticias que pueda ejecutar quien ostenta el poder de la relación. De esta manera se da una solución no solo personal, en tanto cada individuo se encuentra amparado en un sistema de derechos, sino que se da una respuesta a la situación generalizada que aquejaba a la sociedad, de forma que el trabajo, sea cual sea, se dignifique plenamente a través de los mecanismos con los cuales cuenta el Estado. Ok. Bueno, está muy completa la respuesta, Denise. Ahí la pregunta que me surge es, ¿qué opinión tiene usted de todo eso que acaba de decir? Ya a nivel práctico, ¿usted cree que el ministerio cumple con ese papel, con ese rol que le da la ley orgánica y que se desarrolló constitucionalmente a partir del 49? Pues yo diría que sí, profesor, sinceramente, o sea, no he escuchado así como quejas muy fuertes, o sea, como toda jurisdicción siempre se le puede criticar una que otra cosa, pero así como aspectos de rapidez tal vez, o qué sé yo, pero realmente en Costa Rica, digamos, al menos conflictos laborales así en el ámbito informal, pues pienso que sí se les hace justicia pronta y cumplida. Entonces, y me parece que es de un ministerio que está presente, que cumple, ¿qué más? Que de los trabajadores en una gran proporción en Costa Rica pueden decir que sí tienen protección a sus derechos de trabajo. Se trata de que no se vulnerabilicen. Entonces, sí, mi respuesta es sí. Ok. Germán, ¿usted coincide con Denise en las apreciaciones de ella? Germán, ¿está por ahí? ¿Se perdió? ¿Germán está por ahí o no? No. Gilbert. Gilbert Jiménez. Sí, profe, por acá. ¿Me logra escuchar? Sí, aquí te estoy escuchando, Gilbert. Es que ahorita tengo muchos problemas de internet. De hecho, ahorita me está tirando conexión inestable. Bueno, entonces casi no puedo estar escuchando la clase, sino es por partes. Que no lo saque, sí. ¿Oyó más o menos la respuesta de Denise?
Profe, muy poco. Ok. Bueno, si quiere, sigamos con la 19. Por favor. La respuesta 19. Profe, ¿yo puedo hacer la 19? Bueno, Ok, yo no sé si iba a seguir con la lista, pero dale, dale. ok. La 19 dice, comentar la importancia de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo en las relaciones laborales. Bueno, de acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo se desempeña como una especie de policía laboral, la cual se encargará de velar por la organización y actuación administrativa del Ministerio de Trabajo. El artículo 9 de este mismo cuerpo normativo establece una serie de funciones que cumple la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo, entre las cuales se encuentra procurar la debida coordinación entre las dependencias del Ministerio de Trabajo y velar por que todas las funcionarios del Ministerio cumplan debidamente sus atribuciones. De acuerdo con las normas citadas, con la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo ejerce un papel sumamente indispensable en las relaciones laborales, pues representa como una especie de límite administrativo a las decisiones tomadas por el Ministerio de Trabajo y bueno, cumple una función de contralor de justicia laboral. Ajá. Ok, muy bien. Creo que ya habíamos hablado en su momento de ese papel muy importante de la inspección en los ciclos inspectivos y las leyes que tienen que velar porque se cumplan y los procesos de infracción y faltas a las leyes de trabajo. Entonces, nada más recordar esa parte, pero está muy completa, Dayana, la respuesta también. Complementando lo que había dicho Denise, bueno, esta dependencia administrativa del ministerio, pues es una de las dependencias más importantes, ¿verdad? En la cotidianidad, ¿verdad? Porque es la que podríamos decir que representa el brazo controlador, el brazo fiscalizador del Estado en las relaciones laborales, en los diferentes centros de trabajo. Y vamos con la última de las preguntas, que es la 20. Milagro está por ahí, Milagro Herrera. Milagro Herrera. Gracie. Deiner. Guevara. Hola, profe. ¿Cómo le va, Deiner? Bien. Sería la última, Deiner. Sí, profe, voy. Dale un segundito para... Ok. Acomodarlo por acá. Dice la 20. Comente de forma crítica los fines o propósitos que le dieron origen a la reforma procesal laboral, si se han cumplido o no satisfactoriamente. La reforma procesal laboral es elaborada con varios objetivos. Uno de los principales es abordar el avance tecnológico que ha atravesado la sociedad en las últimas décadas, utilizando tipos de medios electrónicos con fin de agilizar los procesos. Siendo así, se gestionan los expedientes digitales. Además, se coloca al acceso de las personas en casos judiciales de ser consultados. Se pueden presentar también demandas por medio del sistema de gestión en línea. La reforma permite eliminar cantidades excesivas de papel mediante la digitalización de la mayor parte de información, cumpliendo con el objetivo pensando cuando se introduce el sistema normativo de esta reforma procesal laboral. Otros objetivos de la reforma es reducir los tiempos de espera de los procesos en esta materia. Sin embargo, a pesar de que existe una reducción del plazo para obtener resolución del tribunal, no ha sido realmente la que se ha esperado. Se habló de que el proceso total podía durar 1 año en resolverse, pero en realidad se ha tornado un poco más largo, no cumpliendo así del todo con los objetivos en este sentido planteados. Esta reducción temporal se plantea debido a que se pasa de un proceso escrito a un oral. Sin embargo, el atraso sigue
estando latente. Y por último, también se establece como objetivo la implementación de un sistema de conciliación que puede facilitar más el proceso, siendo así en realidad si se logra cumplir de manera óptima la agilización de diversas disputas legales. El artículo, bueno, quiero recorrerme al artículo 614 de la reforma procesal laboral, que plantea estos procedimientos de solución alterna de conflictos para hacer un arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. Además de la reforma, antes de la reforma esto no era contemplado. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar sobre la reforma? Sí, yo, profe, ¿me escucho? Sí, Edson. No, para agregar que me parece que habíamos comentado la clase pasada o la antepasada que ciertamente la reforma procesal laboral no cambia todo lo que pretendía cambiar y lo ilustramos con el ejemplo de la huelga del Poder Judicial, que aún no ha sido resuelta, pese a que lleva 3 años, un poquito más. Y también hablamos de que en la conciliación sí se han emitido resoluciones, digamos, pero en cuanto a lo que es el arbitraje, ni siquiera se ha tratado al respecto. Ok. Bueno, creo que con esto tendríamos por cubierta esta parte de la materia. Vamos a empezar ahora con una presentación que tengo sobre las fuentes. Y damos por acabado el tema de la primera guía. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de las fuentes. Ya ustedes tienen algo de material, pero vamos a avanzar un poco en relación con este tema. Vamos al concepto de fuentes. ¿Qué significa una fuente del derecho? Yo creo que ustedes tienen bastante claro qué es el origen o la causa en la que se origina cualquier fenómeno. Desde el punto de vista jurídico, cuando hablamos de fuentes del derecho, concretamente lo hacemos para tratar de identificar el origen de las normas. Y este origen de las normas o del derecho positivo puede ser relacionado con las fuentes del derecho en general o con las fuentes del derecho del trabajo en particular, en donde existen diferentes modelos de clasificación de las mismas. En ese sentido, tanto en la guía temática número 2 como en una de los materiales de apoyo que yo les envié la semana pasada, identificamos, digamos, las clasificaciones más comunes de las fuentes del derecho laboral, distinguiendo todas aquellas que son consideradas fuentes de origen estatal, en primer lugar. En segundo lugar, las fuentes que nacen de los propios interesados. Perdón, un segundito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, es que estoy en clases. Sí. No importa, desde su correo, no hay problema. Las fuentes que nacen con la participación de los propios interesados que participan en la relación laboral, a las cuales se les va a conocer como fuentes de origen profesional. Después vamos a ver de qué estamos hablando propiamente. Y en tercer lugar están aquellas fuentes que tienen relación directa con el resultado del ambiente. Esa sería entonces, digamos, una clasificación general para poder identificar las fuentes relacionadas con la materia. Vamos a las fuentes de origen estatal.
Las fuentes de origen estatal las podemos analizar desde dos planos, desde dos ámbitos específicamente. Un ámbito tiene que ver con las que podemos identificar como fuentes de carácter internacional, en donde interviene el Estado, en este caso por su vinculación con organismos internacionales, como en este caso en particular mencionábamos la Organización Internacional del Trabajo y los convenios o recomendaciones de esta organización que después vamos a ver. Y también identificamos las fuentes de origen estatal relacionadas con las normas emanadas ya directamente a lo interno de cada país a través de la Asamblea Legislativa en particular y de algunas otras fuentes que emanan no de la Asamblea Legislativa, sino del propio Poder Ejecutivo e inclusive hasta el propio Poder Judicial a través de la jurisprudencia. Entonces, cuando hablamos de las fuentes de carácter nacional, en primer lugar tenemos la ley. Al hablar de la ley en sentido amplio, estamos hablando no solo del Código de Trabajo, sino que por leyes ordinarias tenemos una multiplicidad de leyes que se aplican en la legislación laboral o en la jurisdicción laboral a la hora de resolver diferentes tipos de conflictos. Podemos decir que tal vez la más conocida, la más importante es el Código de Trabajo, pero hay otro tipo de leyes importantes relacionadas con la materia, como posteriormente las vamos a mencionar. A nivel de reglamentos, tenemos los reglamentos emanados por el Poder Ejecutivo, específicamente reglamentos que son aprobados por el Ministerio de Trabajo, son sometidos por los propios patronos, pero tienen que contar con la aprobación del Ministerio de Trabajo para poder entrar en vigencia. Hay decisiones también del propio Consejo de Gobierno que inciden en la materia laboral, fundamentalmente cuando se dictan asuetos, cuando se dictan días festivos, y en ese caso eso tiene incidencia en materia laboral y son decisiones que en este caso provienen del Poder Ejecutivo, no provienen de la Asamblea Legislativa. Y la jurisprudencia como fuente del derecho laboral, que es muy importante, es emanada del Poder Judicial a través del ejercicio de la potestad jurisdiccional que ejercen los jueces y juezas de la República a la hora de conocer y resolver los diferentes conflictos laborales que se plantean en la jurisdicción. Cuando hablamos de la ley, específicamente podemos distinguir en primer plano la ley fundamental o la norma fundamental o la carta fundamental, que es la Constitución Política. Nuestra Constitución Política del año 49 tiene un importante capítulo de garantías laborales y sociales que van del artículo 50 al artículo 75 y que son las normas jurídicas de mayor rango en nuestra legislación. Luego, cuando hablamos de la ley ordinaria laboral, ya mencionamos al Código de Trabajo, pero también podemos mencionar otras leyes especiales, unas leyes específicas como el Estatuto de Servicio Civil, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en la docencia, en el empleo, el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Podemos hablar de la ley de lactancia materna, podemos hablar de la ley de riesgos del trabajo, podemos hablar de la ley de salud ocupacional. Es decir, hay muchas leyes que forman parte del bloque de legalidad ordinario en materia laboral y que son normas que van a estar ahí
de forma constante analizándose y discutiéndose en los conflictos laborales. Ni para qué decir en materia de derecho colectivo todo lo que son los convenios o convenciones colectivas que se aplican regularmente. Vamos también ahora a identificar dentro de las fuentes aquellas leyes que son comunes y que no son de esencia laboral, como por ejemplo el Código Civil, que tiene normas aplicables a la materia laboral en virtud de lo dispuesto por el artículo 15 del Código de Trabajo. O bien, en la parte de organización de los tribunales de trabajo, el 428 de nuestro Código de Trabajo, que remite de forma expresa a otros ordenamientos jurídicos supletorios, como son el Código Procesal Civil, el nuevo Código Procesal Civil y el Código Procesal Contencioso Administrativo, que tienen normas aplicables en la materia laboral. Algo muy importante en este artículo 428 del Código de Trabajo es que contiene no solo estas reglas de la supletoriedad para poder aplicar estos otros códigos procesales, sino que también le permite a los jueces de trabajo, en el último párrafo del 428, idear procedimientos en casos en que la normativa no tenga ninguna disposición concreta en particular. Ese último párrafo del 428 dice, en todo caso, si hubiera omisión acerca de la forma de proceder, los órganos de la jurisdicción laboral están autorizados para idear el procedimiento más conveniente a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decide imparcialmente las pretensiones de las partes, con tal de que se garantice a estas el debido proceso. En todo caso, se respetará la enunciación taxativa de los recursos hecha en este código. Bueno, este 428 entonces le permite a los jueces laborales idear o crear procedimientos en los casos en que haya vacíos normativos. Esta norma es muy importante. Ningún juez laboral puede argumentar como excusa la inexistencia de alguna norma para resolver un conflicto jurídico. Dentro de las fuentes estatales encontramos los reglamentos. Los reglamentos pueden ser reglamentos autónomos de servicio. Estos reglamentos autónomos de servicio funcionan para el sector público fundamentalmente. Son reglamentos distintos a los reglamentos internos que funcionan para las empresas privadas. Entonces, los reglamentos autónomos de servicios para instituciones públicas, reglamentos internos o interiores de trabajo para empresas privadas. También encontramos reglamentos sobre los decretos de salarios mínimos. Recuerden que los decretos de salarios mínimos son semestrales. Cada 6 meses el Consejo Nacional de Salarios emite los salarios mínimos y son fijados estos salarios mínimos por decreto ejecutivo firmado por el presidente y el ministro de Trabajo. Puede ser que haya además directrices de políticas salariales establecidas por la autoridad presupuestaria en algunos casos, políticas salariales que pueden incluso provenir hasta de criterios de la Contraloría General de la República o de la Procuraduría General de la República y de los diferentes órganos del Estado que en sus respectivos ámbitos pueden dictar directrices fijando políticas salariales. Hoy día, en el tema de la política salarial, tenemos una gran discusión en el proyecto que ustedes me imagino que ya habrán empezado a leer, que es el proyecto de ley de empleo público, en donde
se le trata de dar al Ministerio de Planificación una rectoría sobre todo el Estado para establecer las directrices en materia de política salarial. Y finalmente tenemos también acuerdos del Consejo de Gobierno, que ya lo mencioné anteriormente, que serían los asuetos, que son decretados por el Consejo de Gobierno en diferentes tipos de circunstancias, ¿verdad? Incluso hubo asuetos hasta cuando la selección nacional participó del Mundial y obtuvo una posición honrosa en el Campeonato Mundial, y entonces hubo asueto, hubo fiesta nacional para que celebráramos como país el triunfo de la selección. Ha habido asuetos cuando ocurren catástrofes o puede ser que haya una muerte muy significativa de algún personaje nacional. Entonces, el asueto equivale a un día feriado, solo que los días feriados están establecidos por código de trabajo, son días que están establecidos por legislación, y los asuetos, que vienen siendo feriados también, son establecidos por acuerdo del Consejo de Gobierno. Vamos ahora a la jurisprudencia como fuente. Antes dijimos que la fuente emana en este caso de los propios órganos jurisdiccionales, y los jueces, a la hora de ejercer la potestad jurisdiccional, pues entonces emiten fallos mediante los cuales el juez dice el derecho. Recuerden que jurisdicción viene del vocablo jurisdictio. Jurisdictio significa decir el derecho. Los jueces, a la hora de resolver, lo que hacen es decir el derecho, es decir, lo que hacen es aplicar el derecho positivo, incorporan el derecho positivo, la doctrina, sus propios pronunciamientos, y todo eso lo depositan en los fallos que constituyen la jurisprudencia. En cuanto a los alcances que tiene la jurisprudencia como fuente del derecho laboral, al igual que en otras materias, no existe total armonía en cuanto a los alcances o en cuanto a los fines que tiene que perseguir la jurisprudencia como fuente del derecho. Hay autores que consideran que la jurisprudencia lo único que hace es interpretar la ley y que el juez no es creador de leyes, que el juez no es creador del derecho. En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 5, sí le da al juez, en algunos casos, en algunos supuestos, esa función de creador de normas, creador de criterios, creador de fuente del derecho en los casos en que haya vacío normativo, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy importante lo que en ese sentido establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dándole a la jurisprudencia rango legal en aquellos casos en donde no haya norma expresa. También el artículo 15 del Código de Trabajo habla de la jurisprudencia como fuente del derecho laboral. La considera como una fuente muy importante, pero más allá de lo que dice el artículo 15 del Código de Trabajo, en la práctica yo le diría que la jurisprudencia en esta materia tiene un papel sumamente relevante y en muchos casos no solo un papel determinante, sino que yo diría que único y excluyente de otras normas, incluso del derecho positivo. Siempre que vayan a estudiar derecho laboral,
no solo revisen lo que dice la ley, lo que dice la norma del derecho positivo, sino que estudien también la jurisprudencia de cómo esa norma o cómo el derecho positivo ha sido entendido y ha sido aplicado por parte de los jueces. Y repito, nos podemos llevar sorpresas en relación con el tema y puede ser que nos encontremos normas que dicen literalmente una cosa, pero que a nivel práctico los jueces la han entendido, la han interpretado de manera diferente y la aplican de manera diferente. En ese sentido, el papel de la jurisprudencia y las decisiones de los tribunales constituyen, en cuanto al papel fundamental, un elemento uniformador y también el código ahora con la reforma procesal laboral en el artículo 600 le da a la jurisprudencia y a los tribunales un papel de rectoría en la interpretación de la ley. Esto entonces es muy importante tomarlo en consideración. Así como veíamos que antes existía una deficiencia en el caso de los fallos de los tribunales de menor cuantía que no tenían una posibilidad de ser uniformados en la jurisprudencia por la diversificación de tribunales y la imposibilidad de que hubiera un órgano superior común que conociera de los fallos para efectos de realizar esta función uniformadora. En el artículo 600 del Código de Trabajo, incorporado por la reforma procesal laboral, se creó el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico. Este recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico también fue incorporado al nuevo Código Procesal Civil y también fue incorporado en el Código Procesal Contencioso Administrativo. O sea, es una figura que realmente importamos del derecho español, la incorporamos a los diferentes órdenes jurisdiccionales a través de las reformas procesales recientes que se han ido aprobando en nuestro país. Entonces, la jurisprudencia, repito, hoy día tiene esa función o ese papel fundamental de tratar o pretender uniformar el derecho y de darle a los tribunales de justicia, jerárquicamente hablando, ese papel de rectoría en el proceso de interpretación de las normas. Bajo ese punto de vista o desde esa perspectiva, hay dos aspectos importantes de la jurisprudencia que ya más o menos mencioné anteriormente. Por un lado, interpreta e integra las normas de acuerdo con lo que establece el artículo 15 del Código de Trabajo para realmente darle al juez ese rol o ese papel de integrador del derecho cuando haya lagunas o cuando haya vacíos normativos. El juez tiene que interpretar, tiene que integrar esas normas y tiene que tratar de darles el sentido lógico, jurídico, para resolver el caso concreto de que se trate. Y al mismo tiempo, tenemos al juez como creador del derecho, sobre todo en los laudos arbitrales, ¿verdad? Cuando el juez dicta un laudo arbitral, lo que hace es crear derecho. En ese caso, el laudo va a tener la misma jerarquía que tiene la misma ley común, la ley ordinaria común. Entonces, en estos dos aspectos, la jurisprudencia pues tiene una gran significancia y un gran papel de relevancia en la materia. ¿Qué es lo que dice concretamente el artículo 15 del Código de Trabajo? La lectura de este artículo es muy importante porque es una lectura que hay que hacerla también en sentido contrario o, como dicen ustedes, a contrario sensu. Dice la norma que los casos no previstos en el Código, en los reglamentos o en las leyes supletorias o conexas, se van a resolver de acuerdo con
esta jerarquía normativa supletoria, principios generales, equidad, costumbre, y en defecto de esto dice se aplicarán por su orden las disposiciones de los convenios o recomendaciones adoptados por la OIT en cuanto no se opongan a las leyes del país, los principios y las leyes del derecho común. Esta disposición o este artículo y estas disposiciones contenidas en el artículo 15 a nivel práctico no se han aplicado exactamente siguiendo ese mismo orden de prelación. Vean ustedes que los convenios de la OIT, de acuerdo con el 15, chocarían con lo que establece la Constitución Política en el artículo 9. Los convenios están como normas del derecho internacional concebidos constitucionalmente con un rango superior a la ley. Perdón, no obstante, en esta norma del artículo 15, pues vemos que tienen una ubicación muy por debajo, incluso de la ley y de los propios principios generales del derecho laboral. El artículo 9 del Código Civil es el que se refiere a la jurisprudencia en ese papel o ese rol de informar el ordenamiento jurídico, no solo con la doctrina que de modo reiterado y frecuente establezcan las salas de casación, sino también la misma Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Sobre esta norma del artículo 9 del Código Civil, en su momento se dio toda una discusión y que todavía algunos pueden considerar que esa discusión sigue teniendo vigencia, y es la de entender o no que la jurisprudencia no solo emana de la reiteración de fallos o de pronunciamientos que establecen las salas de casación que integran la Corte Suprema de Justicia, sino que también hablamos de jurisprudencia en aquellos casos en que haya también fallos reiterados, criterios reiterados, emitidos por los tribunales de apelación. En algún momento, dentro de la propia Corte, existieron criterios muy cerrados al manifestar que jurisprudencia solo era aquello que emanaba de las salas de la propia Corte Suprema de Justicia y que los fallos reiterados de otros tribunales de jerarquía inferior, entiéndase los tribunales de apelación, algunos magistrados consideraban que no constituían jurisprudencia en sentido estricto, de acuerdo con esta disposición del Código Civil en su artículo 9. Aquí en el artículo, bueno, yo por supuesto que no participo de esa tesis. Para mí, jurisprudencia también, obviamente, la encontramos en los fallos reiterados de los tribunales de apelación y sobre todo en algunas materias en donde sabemos que los asuntos nunca van a ser conocidos por la sala segunda, porque la competencia funcional de la sala es una competencia limitada y hay una gran cantidad de procesos que fenecen, que llegan a su última instancia en los tribunales de apelación. Entonces, por ejemplo, en materia de riesgos del trabajo o en materia de infracciones a las leyes de trabajo, pues si queremos ver lo que ha dicho la jurisprudencia, tenemos que ir necesariamente a los fallos de los tribunales de apelación. No vamos a encontrar fallos
de la sala segunda sobre esa materia, porque la sala no conoce en casación de ese tipo de procesos. Entonces es un poco pretencioso decir que la jurisprudencia nada más son aquellos fallos que mandan de las salas de la Corte. Obviamente estaríamos dejando parte de un universo jurídico muy grande, ¿verdad? Un porcentaje muy grande de asuntos que nunca llegan a conocimiento de las salas de la Corte, que, repito, son resueltos por los tribunales, y que, por supuesto, esos tribunales, a la hora de emitir sus resoluciones, constituyen, desde mi punto de vista, jurisprudencia que debe ser tenida en consideración o tomada en consideración para cumplir las funciones de integración de las que hablaba anteriormente. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es el que dice que los principios generales y la jurisprudencia van a servir para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico escrito, dice, y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten cuando se trate de suplir la ausencia, pero no la insuficiencia, de las disposiciones que regulen una materia en particular. En ese caso, entonces, la jurisprudencia y los principios tendrán, dice este artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tendrán rango de ley, serán fuentes con rango de ley. Entonces, basados en esta norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bien podemos decir que en muchos casos los jueces y juezas, a la hora de emitir sus pronunciamientos, a la hora de emitir la jurisprudencia en sus respectivos o reiterados fallos, pues esa jurisprudencia adquiere este rango legal, sobre todo en aquellos casos en donde suplan la ausencia o la insuficiencia de normas del derecho positivo. En relación con el tema de la vinculancia o no vinculancia de la jurisprudencia, bueno, también sobre este tema hay bastante discusión. En buena teoría y en tesis de principio, la jurisprudencia no obliga a los tribunales de justicia, hablando de la jurisprudencia ordinaria, y los jueces mantienen dentro del principio de independencia judicial siempre viva la posibilidad de resolver cada caso de acuerdo con su leal y saber entender. Es decir, cada juez a la hora de resolver puede hacerlo de conformidad con lo que diga su conciencia y de conformidad con lo que el ordenamiento jurídico le indica que debe de resolver. En ese sentido, podríamos decir que la jurisprudencia ordinaria no es una jurisprudencia que podamos considerar como vinculante. Distinto es el caso de los fallos de la Sala Constitucional, en virtud de lo establecido por el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que le da a los fallos o a los votos de la Sala Constitucional un carácter vinculante y una fuerza vinculante erga omnes, es decir, al decir que son vinculantes erga omnes, estamos diciendo que son vinculantes los fallos para todas las personas, incluyendo los jueces y juezas de los órganos jurisdiccionales comunes y también de las propias instancias administrativas de otros poderes del Estado. Bueno, ya dijimos que la jurisprudencia es aquella emitida por Tribunal de Apelaciones y la Sala Segunda. Y en particular, el recurso de casación ahora está regulado de forma específica en los artículos 590 y siguientes del Código de Trabajo. Se adoptó un recurso de casación similar al que existe en el Código Procesal Civil, es decir, ahora se incorpora el recurso de casación tanto por razones formales
como por razones de fondo. Antes de la reforma procesal laboral, solo existía el recurso de casación por razones de fondo. No existían los recursos de casación por razones de forma. Hoy día, con base en estas normas 590 y siguientes, existen ambos recursos, por la forma y por el fondo, o puede ser planteado el recurso por forma y por fondo. Vamos ahora a las fuentes que nacen de los propios interesados que participan en las relaciones laborales, a las cuales les vamos a llamar fuentes de origen profesional. Cuando identificamos las fuentes de origen profesional, podemos encontrar que estas fuentes que se producen o se generan con la propia participación de las partes, entonces hace que este tipo de fuentes se diferencien del resto de las fuentes del ordenamiento jurídico, porque en este caso las fuentes provienen de las relaciones jurídicas en materia laboral con intervención tanto de los patronos como de los trabajadores y en algunos casos incluso de las propias organizaciones sindicales. Cuando hablamos del papel de las organizaciones sindicales, lo relacionamos fundamentalmente con el derecho colectivo y con todos los procesos de negociación colectiva en donde los sindicatos tienen la titularidad de la negociación para representar a los colectivos de trabajadores y trabajadoras y son los que llevan la voz cantante en los procesos de la negociación colectiva. Entonces, podemos identificar como fuentes de origen profesional fundamentalmente al contrato de trabajo, a las convenciones colectivas y a los reglamentos internos de trabajo. El contrato de trabajo, porque es un contrato que en buena teoría, ¿verdad? Aunque muchas veces es un contrato de adhesión o un contrato impuesto, pues se supone que tanto el patrono o el empleador como el trabajador o la persona trabajadora tienen la posibilidad de pactar las condiciones en las cuales se va a desarrollar la relación laboral. Y ese pacto, ¿verdad? Regido por el principio de la autonomía de la voluntad, se materializa en el contrato de trabajo que puede ser verbal o puede ser escrito, ¿verdad? Como después lo vamos a ver en la materia. Luego tenemos las convenciones colectivas, que en el ámbito del derecho colectivo son aquellos acuerdos que rigen las relaciones laborales en los centros de trabajo que involucran ya no solo a una persona trabajadora, sino a una multiplicidad de personas trabajadoras con un patrono o con varios patronos. Entonces, las convenciones colectivas son también, de acuerdo con la Constitución, son ley para las partes. En muchos casos tenemos convenciones colectivas que van mucho más allá de los límites que establece el Código de Trabajo, y a la hora en que podamos visualizar o encontrar un conflicto de normas entre el Código y la convención colectiva, pues entonces vamos a aplicar aquel principio que vamos a ver desde ahora, que es el principio de la aplicación de la norma más favorable a la persona trabajadora. Entonces, si una convención colectiva regula un tema y el código lo regula de otra forma, menos conveniente para la persona trabajadora, se va a aplicar la convención colectiva por encima del código. Repito, en atención a esa regla de la aplicación de la norma más favorable en las relaciones laborales. Por último, tendríamos los reglamentos internos de trabajo. Los reglamentos internos de trabajo son reglamentos que se crean con la intervención no solo del patrono, sino también de los propios trabajadores, que tienen la posibilidad de intervenir en el proceso de formación de las normas reglamentarias. Finalmente, la propuesta de reglamento interno de trabajo tiene que ser aprobada por el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo en ese caso
le da una audiencia a las personas trabajadoras para que se refieran a la propuesta que hace el patrono para reglamentar las relaciones internas de trabajo en la empresa. Estas fuentes, entonces, de origen profesional con participación de las partes, digamos que representan en algunos casos la incapacidad que tiene la autoridad pública para elaborar en todos los casos las normas que regulen las relaciones de trabajo. Y en razón de lo anterior, el derecho estatal le da la posibilidad a las partes, en aquellos casos en donde considere que es insuficiente el espacio para regularlo por vía del derecho positivo, del derecho normativo positivo, le da la posibilidad a las partes de que puedan adaptar los cambios de la vida social de una manera mucho más ágil, más rápida, que no tenga que ser necesariamente a través del acto legislativo y de la ley ordinaria común. Por esa razón surgen los grupos o las agrupaciones de profesionales que por su propia configuración están llamadas a ejercer ese poder reglamentario de las condiciones de trabajo y con la participación muy directa y muy concreta de las organizaciones sindicales. Podríamos concluir entonces que las fuentes de origen profesional al final representan una fórmula, ¿verdad? Muy concreta y muy específica. Y esa fórmula significa que ante la insuficiencia del derecho estatal, más la existencia de grupos, fundamentalmente grupos organizados, grupos gremiales a través de los sindicatos o asociaciones, etcétera, eso es lo que permite la existencia del derecho corporativo. Derecho corporativo que se va a materializar fundamentalmente en estas normas de origen profesional que por lo general las vamos a encontrar en las convenciones colectivas. Bien, pasamos, ya son las 7. Pasamos, vamos a ver un segundito, rápidamente a 3 fiminas más y con esto terminamos la clase de hoy para que ustedes puedan trabajar en la guía número 2. Hablemos del contrato de trabajo como la otra fuente de origen profesional que representa el acuerdo de voluntades entre los sujetos intervinientes en la relación laboral. En este caso, estamos hablando del empleador y estamos hablando de la parte trabajadora. En el contrato de trabajo se conciertan obligaciones y derechos recíprocos para ambas partes y la parte trabajadora fundamentalmente se compromete a otorgar en favor del patrono o del otro sujeto de la relación laboral, que es el empleador, la prestación de sus servicios y a ejecutarlo a través de alguna obra en concreto o a través de alguna prestación a cambio de que esa prestación subordinada por cuenta ajena reciba como contraprestación una retribución. Esa retribución viene a ser el salario. Entonces, en el contrato de trabajo, que en Costa Rica lo tenemos regulado en el artículo 18 del Código, vamos a encontrar esos 3 elementos: la prestación de servicios, la subordinación y el salario o retribución. El Código de Trabajo regula en nuestro país 2 tipos de contratos. Básicamente los individuales y por otro lado los colectivos. Los individuales son contratos unipersonales que son concebidos entre un patrono y una persona trabajadora en los términos en que está establecido en el artículo 18 del Código. Y en el artículo 49 encontramos los contratos colectivos de trabajo, que son aquellos que, a diferencia de los anteriores, están caracterizados porque intervienen diferentes sujetos
o una pluralidad de sujetos negociando las condiciones laborales con el patrono, y eso lo hacen a través de la figura del sindicato, que es el que tiene la titularidad para la negociación de las convenciones colectivas. Profe, una pregunta. Sí, claro. Y el artículo que está, el artículo 24, que habla sobre el contrato, ¿ese cuál sería? El artículo 24 Ajá. del código, ¿sí? Este habla de los contratos escritos, que serían los individuales. Los contratos individuales. Habla el 24 del contenido del contrato escrito. Pero estamos hablando entonces de los contratos de un trabajador con un patrono, de los contratos individuales. Y tenemos otra norma que es el artículo 19, que dice que el contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo, es fuente del derecho laboral y obliga a las partes a lo que se exprese en él, así como las consecuencias que se deriven de la buena fe, de la equidad, del uso, de las costumbres o de la propia ley. Bien, vamos a llegar entonces, pueden leer a partir del artículo 18 hasta el artículo 27. Hasta el artículo 27. Ok. Bueno, entonces, para la próxima clase ya entraríamos a las convenciones colectivas como fuente del derecho laboral. Llegaríamos entonces hoy hasta aquí, si les parece. Profe. Son las 7:05, entonces pueden tomarse un descanso y posteriormente aplicar el resto del tiempo de la clase para que sigamos avanzando en la guía temática número 2. Sí, dígame. Profe, con respecto a las exposiciones del trabajo investigativo. Ajá. Sí, las exposiciones de los trabajos que me entregaron hoy, vamos a empezar a realizarlas de hoy en 8. Les voy a dar una hora de tiempo para que hagamos 4 exposiciones por día. Yo les voy a mandar el cronograma para que sepan cuándo les toca exponer, y el plazo máximo de exposición va a ser de 15 minutos. No podemos prorrogar mucho las exposiciones porque no nos da tiempo. Necesitamos más o menos disponer de varias lecciones para las exposiciones. Si vamos a 4 por día, además de la materia que tenemos que ver por aparte conmigo, entonces significaría que más o menos en unas 4 clases o 5 clases terminaríamos las exposiciones. Entonces yo les voy a mandar ahora más tarde o mañana el cronograma para que ustedes sepan cuándo les toca exponer. Repito, las exposiciones vamos a tratar de hacerlas muy concisas, tratando de referirnos, digamos, a los puntos más importantes de la investigación, que fue lo que constituyó el objeto a investigar, cuál fue el planteamiento del problema, los objetivos que nos planteamos, y después aterrizar en las conclusiones, que son los aportes que ustedes a través de la investigación pueden hacerle al grupo sobre el tema investigado. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda o algún comentario que quieran hacer? Bien, Profe, pues perdón, entonces, sí, claro. el cronograma usted